Ok. Jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a tratar, para concluir el contrato colectivo, el tema de revisión del contrato colectivo. ¿Cuál es el fin de la revisión? ¿Cómo van las condiciones laborales de una empresa o de un trabajador? ¿Sí? ¿Cuáles condiciones se han hecho gravosas? ¿Sí? ¿Y para qué? Para mejorar la vida humana. Todos los contratos laborales o los contratos que establecemos los abogados para mejorar las vidas humanas. ¿Cómo que las vidas humanas? Pues sí, en este caso la vida laboral, ¿verdad? ¿Cuáles reglas se van a seguir? Las que observa el artículo 398, ¿sí? Celebrado por un sindicato de trabajadores o por sindicatos de patrones, celebrado por sindicatos de trabajadores, o la revisión se hará siempre que los solicitantes representan el 50%. Si se celebró por uno o varios patrones, se hará por los que tengan el 50%. El número de personas que se requiere para pedir la revisión, ¿sí? La solicitud de revisión debe hacerse por lo menos 60 días antes, ¿verdad? Del vencimiento, ¿verdad? Del transcurso de 2 años, en los casos de contrato por tiempo indeterminado y también por el tiempo determinado, ¿sí? Bien, ¿y con qué termina el contrato colectivo? Por la terminación de la obra y en los casos previstos por la voluntad de las partes, ¿verdad? Bien, con esto concluimos el contrato colectivo, que ya le habíamos avanzado mucho en este parcial, jóvenes, y vamos al contrato ley. Hemos escuchado el contrato individual de trabajo, luego el colectivo cuando ya entran los sindicatos, y el contrato ley, pues es un contrato que son muy pocos, pero existen en la República, ¿verdad? Y el artículo 404 no lo define, ¿verdad? Es el contrato, el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores o varios patrones o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo a una rama determinada de la industria como declarada obligatoria, y rigen varios estados de la República, ¿verdad? Los contratos ley pueden celebrarse por industrias de jurisdicción federal o local, como ya lo hemos visto en el artículo 123 apartado A, la fracción 31, me dice las empresas de competencia federal y de competencia local, ¿sí? Ok. Pueden solicitar la celebración de un contrato los sindicatos que representan las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, ¿sí? Las solicitudes se presentarán ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o ante las entidades federativas a cuenta de la reforma que ya va a entrar, ¿verdad? ¿Qué contiene el contrato colectivo? Los nombres y domicilios de los sindicatos, las entidades en las cuales va a regir, o sea, los estados, la duración, las condiciones de trabajo, y el contrato ley. Se podrán establecer las cláusulas que refiere el artículo 395, ¿sí? Deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores. El contrato colectivo que ha sido celebrado con una mayoría de las 2/3 partes de los trabajadores de la rama o industria económicamente en el país podrá ser elevado a la categoría de contrato ley, ¿sí? Ok. Aquí viene muy precisado en su ley, ¿verdad? El contrato ley es para varios estados de la República, ¿sí? Y no es muy fácil encontrar los contratos ley, ¿sí? Y es muy poco el tema de articulado que viene en la ley, pero voy a hacer una retroalimentación. Recuerden que en su curso primero vieron contrato individual, después vieron coaliciones, sindicatos, después de sindicatos vieron el contrato colectivo y el contrato ley. El contrato ley es la suma de muchos sindicatos, de muchas personas, y que entra ya al mundo político con los gobiernos de los estados.
¿sí? Son empresas que rigen en gran parte del país, como son los grandes emporios industriales, General Motors, Mazda, Volkswagen, ¿sí? Muchos de ellos se rigen por contratos de ley. Entonces, no es tan sencillo, pero tampoco es difícil. ¿Sí? Requiere de un abogado con una especialidad en la materia laboral. ¿Sí? Que no olvidemos siempre la cuna del derecho civil. ¿Qué es la cuna del derecho civil? ¿Sabes civil? Es más fácil cualquier rama del derecho. Pero aquí, en la rama del derecho laboral, acuérdense que es un derecho social. ¿Por qué? Porque protege, tutela y reivindica a los económicamente débiles, que son los obreros. ¿Sí? Un negocio de un asunto laboral, económicamente de inicio no es nada productivo, porque inviertes tiempo, dinero, hasta que salga el laudo a tu favor, es cuando te van a pagar. ¿Sí? En el caso de las juntas federales, las audiencias son cada 8 meses o 9 meses, o hasta el año. Entonces, lo que hace una vida muy acabada para ese trabajador, que es lo que se le recomienda, que busque otro trabajo mientras se resuelve su situación. Ahorita la reforma constitucional es que el Poder Judicial va a llevar de todas esas controversias, ¿sí? Y vamos a reglamento interior de trabajo. Este apartado es tan importante en la vida de una empresa, que es el reglamento de limpieza, ¿sí? De educación sanitaria que ahorita nuestra sociedad está viviendo, ¿sí? Aunque ustedes no lo crean, hay personas que tienen escasa educación en la convivencia sanitaria, ¿sí? Lo vemos en el área de comedores, cuando una persona termina de comer, ¿sí? El área que como término deja un reflejo cultural, ¿sí? Y es un reflejo de familia. Entonces, para eso se crea el reglamento interior de trabajo, ¿verdad? ¿Y qué es el reglamento interior de trabajo? Pues es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones, ¿verdad? Para una empresa o establecimiento, que contiene las horas de entrada y salida de los trabajadores, ¿sí? Ahora, las horas destinadas para las comidas y periodos de reposo, ¿sí? Recuerden que un ser humano, así como tiene trabajo, también debe tener una hora de alimentación, una hora después de la alimentación, que es el proceso digestivo que tu cuerpo pide. Antes de irte a trabajar, haz un reposo, los médicos lo recomiendan, porque ya entró el bolo alimenticio a tu cuerpo, empieza el proceso digestivo, y muchas personas le llaman de otra manera, que no la voy a decir, ¿sí? Bien, el lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo, los días y horas fijados para la limpieza del establecimiento, maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. Esto lo voy a reflejar tan sencillo, ¿no? Es tu área de trabajo, debe ser limpia, ¿sí? Como yo lo pongo de ejemplo en mi oficina, ¿verdad? Cuando termino mi jornada, trato de que mi escritorio quede limpio, porque si llego al otro día y encuentro documentos de diversos expedientes, pues no sé de qué trata el asunto y me va a costar más trabajo, ¿sí? Los días y los lugares de pago, que ahora ya son vía nómina, vías bancarias, ¿sí? Las normas para el uso de asientos, sillas de las personas que están en lactancia, normas para prevenir los riesgos de trabajo, ¿sí? O instrucciones para prestar los primeros auxilios. Los primeros auxilios son tan básicos y elementales como en una casa y en una empresa. La empresa viene siendo una extensión de tu casa. Debes tener un paquete básico de primeros auxilios o de medicinas básicas, como para una cefalea, una diarrea, una amenorrea, lo que se presente, debe dar ahí algo para el trabajador, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo a veces no es tan fácil de vivir y presenta algún cuadro,
¿sí? Las normas para evitar los riesgos de trabajo, muy necesarias, ¿sí? Si es una empresa industrial y la obrera me llega con sandalias, no la debo dejar entrar a la web. ¿Por qué? Porque están corriendo riesgo su vida, sus pies, ¿sí? Si tiene que ser zapato industrial, su nombre lo dice, industrial, debe ser con cascos metálicos protegidos, porque si llega a caerse un metal en su pie, se va a desparazar. Y si traes tu pie descubierto, pues está más propenso a eso, ¿sí? Ok. Las labores insalubres y peligrosas, ¿verdad? Que hay imágenes, ya hay señalética, ¿sí? Que no toque porque es insalubre, o lo vemos en los hospitales, ¿verdad? Desechos, entonces debe haber mucha educación en ese tema, y más ahorita en nuestra época creo que se está viviendo estas cuestiones sanitarias, ¿verdad? Aunque el tiempo y las formas que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos, y las medidas profilácticas que dicten las autoridades, permisos y licencias, disposiciones disciplinarias para la aplicación de la suspensión del trabajo, ¿sí? Y las demás. Es tan sencillo, ¿verdad? Que hay personas obreras, trabajadores que no saben mucha señalética, que no hacen el uso adecuado de los inodoros, de los baños, que como persona es muy desagradable llegar a un baño todo desaseado. Entonces debemos reflejar también nuestra educación, y si no queremos reforzarla o hacerla, pues va a haber autoridades que nos van a decir, nos pueden multar como empresa, puede haber una inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Donde nos pueden multar, y la multa es de acuerdo al capital aproximadamente de la empresa, ¿sí? Entonces es muy rico este tema, lo pueden abundar mucho, ¿sí? Está en el artículo 422 y termina en el artículo 427, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué tan importante es el Reglamento Interior de Trabajo? Mucha importancia, porque ahí nos va a dar reflejos que las personas debemos seguir, ¿sí? Por ejemplo, ahorita hay mucha educación cómo asear tus manos, tu cuerpo, y hay mucha educación que la tenemos ya en casa, pero hay personas que hay que reforzarlas, sancionarlas, porque reflejan la mala educación de las áreas de trabajo. Como ahí decía, deben estar limpias, porque eso hace que tu mente tenga mejor capacidad para trabajar, ¿sí? Con todo respeto a la persona que llegue a su área de trabajo, sea obrero, sea la labor que sea, ¿sí? Pero debe dar limpieza. Si la persona es vendedora de tacos, pues también donde vende los tacos debe estar limpia. Si es peluquero, pues si termina un corte de pelo, limpiar para cuando llegue otro cliente. Bien, pues sería todo por hoy, jóvenes. Cualquier duda, estoy a sus órdenes por el grupo de WhatsApp, y me queda pendiente el tema de la web. Lo abordaré en el siguiente caso.